Continuamos. En este video estudiaremos el análisis dimensional. El análisis dimensional es un tópico de la física básica que nos permite ver la consistencia de las fórmulas matemáticas físicas, como también deducir algunas fórmulas empíricas, o como también determinar la naturaleza de algunas constantes que llevan las fórmulas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el análisis, qué es la dimensión en realidad de una magnitud física. Entonces, al respecto, tenemos que mencionar que la dimensión de una magnitud física es una expresión matemática de la magnitud física en términos de las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, longitud, carga, intensidad luminosa, temperatura, cantidad de materia, como es el mol. No, es decir, la dimensión de una magnitud física es una expresión matemática que nos indica que, qué naturaleza tiene la magnitud física, que la magnitud física es una expresión de las magnitudes físicas fundamentales, como son la longitud, masa, tiempo, carga, intensidad luminosa, temperatura, cantidad de mol. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la dimensión distancia, la magnitud física es la distancia y queremos saber cuál es su dimensión de esa distancia. Entonces tenemos que entender que la distancia es una magnitud del tipo longitud. Por tanto, la dimensión de la distancia es la longitud. O podemos estar hablando, por ejemplo, el radio de una esfera. Entonces, el radio de una esfera se mide en metros. Por tanto, el radio, nosotros podemos concluir que es una magnitud del tipo longitud. O sea, la dimensión del radio de la esfera es una magnitud del tipo longitud. Igual acá, podemos pensar en un arco de circunferencia. Un arco de circunferencia. Entonces nos preguntamos, ¿en qué se mide el arco de circunferencia? En metros. Y el metro es la unidad de la magnitud del tipo longitud. Por tanto, podemos decir que la dimensión del arco de una circunferencia es la longitud, ¿no? Podemos ir otros ejemplos. Si queremos saber cuál es la dimensión de la magnitud velocidad, por ejemplo, entonces nos preguntamos, ¿en qué se mide la velocidad? En metros sobre segundo. Por tanto, metro nos dice que es una magnitud del tipo longitud. Segundo, nos indica que es una magnitud del tipo tiempo. Entonces podemos concluir que la dimensión de la velocidad es la longitud sobre el tiempo, L sobre T. Veamos, por ejemplo, este otro ejemplo, la dimensión de la fuerza. La fuerza se mide en newtons, y un newton es kilogramo metro segundo al cuadrado. Es decir, la fuerza tiene por dimensiones a las dimensiones de la masa por la dimensión de la aceleración, que sería la longitud sobre tiempo al cuadrado. Por tanto, podemos concluir que la fuerza tiene por dimensiones a la masa multiplicado por la longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, es importante entender este concepto de la dimensión de una magnitud física. Y simplemente, para no complicarnos, la definición es sencilla. La dimensión de una magnitud física es la expresión matemática de la magnitud física en términos de las magnitudes fundamentales, como es la longitud, la masa, el tiempo, la carga, la intensidad luminosa, la temperatura, la cantidad de materia, ¿no? Y
Para poder determinar la dimensión de una magnitud física, lo único que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la unidad de esa magnitud física? Y las unidades de esas magnitudes físicas ya nos permiten deducir la dimensión de esa magnitud física. O en el proceso inverso, la dimensión de una magnitud física nos permite determinar las unidades de esa magnitud física. Entonces, si nosotros vemos que tiene por unidades metros, entonces el metro está asociada a la dimensión longitud. Si tiene unidades de segundo, ese segundo está relacionado con la dimensión tiempo. Si tiene unidades de kilogramo, el kilogramo está relacionado con la dimensión masa. Y así sucesivamente. Bien. Notación. La dimensión de una magnitud física se denota entre corchetes. Es decir, si nosotros tenemos corchete T, nos estamos refiriendo a la dimensión de la magnitud física distancia. Acá, por ejemplo, corchete V, nos estamos refiriendo a la dimensión de la magnitud física velocidad. Pero hay algunas magnitudes físicas fundamentales que se la utilizan muy a menudo. Por ejemplo, la dimensión de la longitud se denota por L, la dimensión de la masa por M, la dimensión del tiempo T, ¿no? Entonces, esta es una notación todavía mucho más abreviada y se usa con mucha frecuencia la dimensión de la longitud, que la vamos a denotar por L, la dimensión de la masa, que se va a denotar por M, y la dimensión del tiempo, que se denota por T, ¿no? Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve el análisis dimensional? Básicamente resuelve tres tipos de problemas. Primer problema, comprobar la veracidad de una fórmula. Es decir, si yo hice una deducción de alguna fórmula, pero yo no sé si está bien deducida esa fórmula, está bien o está mal. Entonces puedo aplicar a esa fórmula el análisis dimensional para que me diga, esta fórmula es correcta o es incorrecta, ¿no? La primera aplicación. Segunda aplicación, deducir algunas fórmulas. Es decir, que si yo tengo una observación de algún fenómeno físico, observo un fenómeno físico y de esa observación encuentro que alguna de las magnitudes físicas depende de otras magnitudes físicas y quiero obtener una fórmula que caracterice a ese fenómeno físico, entonces podemos usar el análisis dimensional para poder deducir esas fórmulas del tipo experimental. Y finalmente, para determinar la naturaleza de las constantes de proporcionalidad. Entonces, cuando se hace una observación experimental y se dice esta magnitud es proporcional a esta, y para convertirla en una igualdad se introduce esas constantes. Entonces, el análisis dimensional nos puede determinar la dimensión, o en otras palabras, eso va a dar lugar a que podemos conocer las unidades de las constantes de proporcionalidad de fórmulas, ¿no? Entonces, esas son las aplicaciones que tiene el análisis dimensional, que es una herramienta muy poderosa para poder desarrollar los diferentes tópicos de la física. Bien, para cumplir estas tres aplicaciones del análisis dimensional, tenemos que aprender ciertas reglas. Primera regla. Dice, la dimensión de una magnitud adimensional es la unidad. O sea, nos está indicando que la dimensión de una magnitud del tipo adimensional, o sea, de una magnitud que no tiene unidades, es 1. Por ejemplo, el ángulo es una magnitud del tipo adimensional, no tiene unidad. Pero ustedes dirán, pero el ángulo se mide en grados o en radianes. No, la misma definición de radian. Radian es arco sobre radio, metro sobre metro y nos da 1.
Es adimensional. Simplemente se menciona grados o radianes para indicarnos la manera como estamos midiendo el ángulo. Entonces, por ejemplo, decimos la dimensión del ángulo es igual a 1, donde el ángulo θ es un ángulo plano. O puedo decir, a ver, ¿y cuál es la dimensión de pi? O sea, corchete pi. Corchete pi es 1. Segundo, la dimensión de una suma o diferencia de magnitudes físicas del mismo tipo es igual a la suma o diferencia de las dimensiones de las magnitudes. Es decir, supongamos que queremos saber la dimensión de esta expresión matemática, x más b por t, donde x es una magnitud del tipo longitud, b sería la velocidad, una magnitud del tipo longitud sobre tiempo, y t es el tiempo, que es una magnitud del tipo tiempo. Si yo quiero saber cuánto vale la dimensión de x más b por t, esta segunda regla nos indica que la dimensión de x más b por t es igual a la dimensión de x más la dimensión de este producto de b por t. A eso se refiere que la dimensión de una suma o diferencia de magnitudes físicas del mismo tipo es igual a la suma o diferencia de sus dimensiones de las magnitudes. Lo mismo ocurre con la diferencia. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá la dimensión de x menos b por t, esta dimensión, la dimensión de esta fórmula x menos b por t es la dimensión de x menos la dimensión de b por t. Tercera regla. La dimensión de un producto o división de dos magnitudes físicas es igual al producto o división de las dimensiones de cada magnitud física. Es decir, si yo estoy interesado en saber cuál es la dimensión de la magnitud física, velocidad por tiempo, un producto. Entonces, la dimensión del producto velocidad por tiempo, esto es igual a la dimensión de la velocidad por la dimensión del tiempo. O, en el caso de una división, quiero saber cuál es la dimensión del cociente posición sobre tiempo. Este cociente nos indica que es igual a la dimensión de la posición sobre la dimensión del tiempo, ¿no? 4. Cuarta regla. La dimensión del producto de una constante adimensional por una magnitud física es igual a la dimensión de la magnitud física. Es decir, si nosotros tenemos la expresión física 3x, donde x es la posición, y queremos saber cuál es la dimensión de 3x. Entonces, esta regla nos indica que la dimensión de 3x es igual simplemente a la dimensión de x. Porque no se olviden que la dimensión de un número es 1. O sea, un número puro es una magnitud del tipo adimensional. Entonces, la dimensión de 3x es como pensar que es la dimensión de 3 multiplicado por la dimensión de x. Y la dimensión de 3 vale 1. Por tanto, la dimensión de 3x es la misma dimensión de x. Ahora, la quinta regla del análisis dimensional nos dice que la suma o diferencia de las dimensiones de dos magnitudes del mismo tipo es igual a la dimensión de una de ellas. Esto es importante, esta regla, para no confundir con el álgebra. Si nosotros tuviéramos la dimensión, quisiéramos conocer la dimensión de esta expresión matemática, x más b por t. Queremos saber cuánto es la dimensión de x más b por t. Entonces, por las propiedades anteriores, vemos que esta dimensión es igual a la dimensión de x más la dimensión de b por t. Resulta que la dimensión de x es del tipo longitud, porque es posición. Y la dimensión de b por t, que es velocidad por tiempo, que sería longitud sobre tiempo por tiempo, sería la dimensión de L.
Y la suma de dimensiones no es 2 veces L, por esta regla. Esta quinta regla nos dice que no puede ser 2 veces L, sino que la dimensión de L más L es igual a L. Lo mismo acá. Si vamos a restar la dimensión de X menos B por T, es la dimensión de X menos la dimensión de B por T. La dimensión de X es L, menos la dimensión de B por T es L, pero no es que L menos L es 0. Por esta quinta regla, L menos L es L, en el contexto de las dimensiones, en el contexto del análisis dimensional. Es importante tomar en cuenta esta quinta regla que no es trivial. Sexta regla. Nos dice que la dimensión de la potencia de una magnitud física es igual a la potencia de la dimensión de la magnitud. Es decir, si nosotros tenemos como fórmula matemática x al cuadrado, donde x representa la posición. Entonces, quiero conocer la dimensión de x al cuadrado. Entonces, esta dimensión de x al cuadrado va a ser igual a la dimensión de x elevado al cuadrado, es decir, L elevado al cuadrado. Séptima regla. Nos indica que el argumento de las funciones especiales como son seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, en base 10, logaritmo natural, debe ser una magnitud del tipo adimensional. Este también es un punto muy importante. En las fórmulas matemáticas tenemos funciones, seno, coseno, logaritmo, exponenciales, etc. Y que tienen por argumento otras magnitudes físicas. Pero nos está indicando que el argumento de esas funciones deben ser del tipo dimensional. ¿Por qué motivo? Porque no tendría sentido sacar, por ejemplo, el sen de 4 metros, el sen de 2 kilogramos, la exponencial de 5 segundos. O sea, no tendría sentido. Su argumento debe ser del tipo adimensional. ¿Qué es el argumento? Fíjense, hablaremos concretamente de la función sen omega de t. Si tenemos una función del tipo sen omega de t, el argumento sería el omega de t, lo que está acá dentro de los paréntesis. Si, por ejemplo, tuviéramos que la exponencial de k por x, la exponencial de k por x, entonces kx llegaría a ser el argumento de la función exponencial, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos raíz cuadrada de 5x cubo menos 2x, el argumento de esa función raíz es 5x al cubo menos x. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función sin omega de t, el argumento de esta función, miren, es el argumento omega de t debe ser adimensional, es decir, la dimensión del omega por t tiene que ser igual a la dimensión de omega por la dimensión de t. Como sabemos que el tiempo t tiene por dimensiones tiempo, entonces para que nos dé 1 este producto, la dimensión de omega tiene que ser 1 sobre t. De tal manera que 1 sobre t por t me da 1. Entonces, esta séptima propiedad nos está indicando que si tenemos una fórmula que va a utilizar una función trascendente como la función seno, coseno, logaritmo, exponencial, una raíz cuadrada o cúbica, etc. Ese argumento tiene que estar multiplicado por alguna constante que haga adimensional al argumento. No podemos tener que el argumento sea un simple producto de magnitudes físicas, porque esas van a tener alguna unidad. Tenemos que asegurar que su argumento tiene que ser del tipo adimensional. Octavo, que también es una regla muy importante del análisis dimensional. Entonces nos indica que una fórmula
es dimensionalmente correcta si la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión del segundo miembro. Caso contrario, la fórmula es dimensionalmente incorrecta. Entonces, la pregunta es, si yo quisiera ver la veracidad de una fórmula, o yo quiero deducir una fórmula, o quiero determinar la naturaleza de las constantes de proporcionalidad, ¿cómo puedo obtener, conseguir ese objetivo? Entonces, utilizo esta que nos dice que una fórmula va a estar dimensionalmente correcta si la dimensión del primer miembro tiene que ser igual a la dimensión del segundo miembro. Si las dimensiones del primer miembro y el segundo miembro, el primer miembro igualado al segundo miembro, son iguales, entonces podemos decir que esa fórmula es dimensionalmente correcta. Pero si encontráramos que la dimensión del primer miembro es diferente a la dimensión del segundo miembro, ahí concluimos esa fórmula está equivocada, ¿no? Por ejemplo, veamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a la masa por aceleración. Veamos si esta fórmula es dimensionalmente correcta. Entonces, la dimensión de la fuerza, ya habíamos indicado, la dimensión de la fuerza es masa, longitud sobre tiempo. Veamos si calculamos la dimensión de m por a. Miren, la dimensión de m por a es dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. La dimensión de la masa es masa. La dimensión de la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y vemos que, miren, la dimensión de F es mlt cuadrado. Y la dimensión del producto de V por A también es ml cuadrado. Por tanto, esta ecuación concluimos que es dimensionalmente correcta, ¿no? Bien, entonces son estas ocho reglas que nos permiten comprobar la veracidad de una fórmula, deducir experimentalmente una fórmula y determinar la naturaleza de las constantes de proporcionalidad, ¿no? O dicho de otra manera, si conozco la dimensión de una magnitud física, puedo conocer sus unidades, o conociendo las unidades, también puedo conocer la naturaleza de esa magnitud física, o sea, su expresión matemática en términos de las magnitudes fundamentales. Bien, entonces con este tópico hemos terminado esta unidad temática de sistema de unidades y análisis dimensional. Es importante tener en cuenta el análisis dimensional para desarrollar muchos de los problemas de física.